Ok, yo creo que ahí estamos listos. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con esta séptima clase. Hoy el tema que vamos a iniciar, recordando por dónde vamos, ¿verdad? Estamos haciendo un sobrevuelo, lo que yo llamo como una vista de pájaro desde arriba, sobre lo que nos encontramos en la escritura, ¿verdad? En la Biblia. Ya pasamos por el Antiguo Testamento, un poco los géneros literarios, los libros que nos encontramos por ahí a nivel general, ¿verdad? En este segundo bloque de la bibliología cero, que es el módulo en el que estamos, vamos a iniciar hoy con el tema del Nuevo Testamento y empezando con el Evangelio, los Evangelios. Ahorita vamos a entrar un poquito en ese detalle. eh, un poco la composición, ¿verdad? En lo que el tiempo nos permita hoy, de estos Evangelios, algunas generalidades, y luego vamos a seguir avanzando sobre el resto de los 27 libros del Nuevo Testamento. Terminado este bloque, iniciamos con el módulo de Penta, que es el programa del Nuevo Testamento. Ahí sí vamos a iniciar ya a profundizar en cada uno de los libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y vamos a ver un poco más de contenido. Estamos en este panorama general, llamado Bibliología Cero. Tal vez antes quisiera tomarme nada más un par de minutitos para completar algo que creo que Laura el otro día preguntaba y comentó acerca de los 5 libros en que se componen los salmos, y hablamos mucho que los salmos tenían diferentes temas y demás. Entonces quería compartirles un momentito, así muy rápido, nada más unos gráficos que tengo por aquí para completar y que nos quede ahí a nivel general ese, esa ilustración, y ya entramos a lo que es el tema del Nuevo Testamento. Un segundito, vamos a ver si me dicen si están viendo mi pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Ujú. Ok, voy a ver si lo hago un poquito más Sí, correcto. grande. Ok, bueno, tal vez para mostrarles un poquito con esta herramienta, no sé si lo logran ver bien o lo hago más grande todavía. ¿Lo ves ahí? No, ahí sí me es muy grande. Ok, si lo ven ahí, es en esta herramienta. Les había comentado en la presentación anterior que el libro de Salmos se descompone en 5 grandes libros, 5 grandes bloques. Entonces, por ejemplo, si nosotros, aquí me puedo mover, eh, lo vemos, por ejemplo, el libro uno, es que no está tan grande, se me desordena un poquito. Ahí tal vez. El libro uno va del capítulo 1 hasta el capítulo 41. Entonces ahí encontramos todo ese gran bloque. Luego vamos al libro 2, que va del capítulo 42 hasta el capítulo, perdón, tiene 31 capítulos, ¿verdad? Hasta el 71, me parece, 72. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos esta primera descomposición del libro de Salmos, nada más para mostrarles, ¿verdad? Que tiene esa descomposición. Ahora, incluso eh, tenemos, si ven acá a la izquierda de la pantalla, no sé si lo voy a visualizar, tenemos 59 salmos que tienen que ver como con el lamento, que son todos estos. Después ahí se los puedo pasar en lista, ¿verdad? Eh, el 102, el 90, etcétera, ¿verdad? Eh, tenemos también por género, bueno, ahí estaba en la parte del lamento. Tenemos, ya se perdió, ahí está. Tenemos de alabanza, tenemos de confianza, tenemos himnos, tenemos de agradecimiento, tenemos de sabiduría, salmos que hablan de la realeza. Ve qué interesante, la mayor cantidad son de lamento. Tenemos 59 santos de lamento, salmos, perdón.
de lamento, 41 de alabanza, 17 himnos, 10 que tienen que ver con la realeza, 9 de sabiduría, 8 de agradecimiento y 6 de confianza. En eso se les componen los 150 salmos. Y por ejemplo, hay 74 que son atribuidos al rey David. Hay 48 que son, o sea, son anónimos, no tenemos el autor. Hay 12 que se atribuyen a Asaf. Y ahí sigue la lista. Incluso hay algunos profetas como Ageo, como Zacarías y otros que también aparecen en esta lista de autores de los salmos. Entonces, lo que quería mostrarles es que eh, es una gran colección de diferentes temas donde vamos a encontrar, como vimos en la clase pasada, diferentes emociones y lo más importante es la confianza que podemos tener en el Señor a pesar de las emociones que podamos experimentar. Entonces, bueno, era nada más como para compartirles esa parte. Igual, si alguien tiene alguna pregunta o algo, me lo van haciendo. Vamos a iniciar con la presentación. El tema se llama, ¿por qué? El tema se llama el Evangelio. Vamos a iniciar con en el Nuevo Testamento, en este recorrido general, y le he puesto por título El Evangelio, 4 puntos de vista. Vamos a ver por qué. Usualmente la tentación es decir los evangelios, y tal vez no está mal mencionarlo así, pero en realidad es un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y ya vamos a ver qué es, visto desde 4 puntos de vista. Desde el punto de vista de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Quiero mostrarles un pequeño video que resume un poco lo que vamos a ver hoy, pero porque nos sirva de introducción y para cambiar un poquito la dinámica. Pónganle bastante atención porque después vamos a hacer una dinámica también diferente y vamos a tratar de aprender una metodología un poco distinta a la que hemos venido haciendo en las clases anteriores. Entonces, permítanme un momento y les comparto este video. Quiero que le pongan mucha atención. Un segundito. Voy a compartir mi pantalla. Creo que viendo, ¿verdad? Atención. Adelante. Pedro, disculpe, no sé si es solo a mí, pero no sé si tiene audio, pero yo no lo escucho. Los demás lo están escuchando. No, no lo escucho. No. Si tiene audio. Muchas gracias. Vamos a darle otra vez. Ya. Otra vez. ¿Listo? Me dicen nada más ahí si se escucha. No, no. Vamos, Pedrito. ¿Tendrá que ver con que usted está usando audífonos? Hace un rato ustedes escuchaban la música que había al inicio. Sí, correcto. Sí, debería ser.
Debería ser lo mismo. A ver, y aquí donde le di compartir. Le di compartir el. Vamos a ver si se puede, si no, igual lo omitimos. Entonces, vamos compartiendo. Compartir también. Está compartir audio. ¿Me escucha? No. No, no se escucha. Qué interesante, es la misma metodología de hace un rato que estaba el. Bueno, no importa. Vamos Y a. si lo compartes en el grupo y lo vemos por ahí. Sí, esa es la otra opción, pero igual básicamente lo que resumiendo la presentación. Entonces, si se los paso acá al grupo, lo vemos un momentito, dura 6 minutos y volvemos en, en ese tiempo, ¿me parece? Ok, ok. Ok, vamos a ver. Voy a compartirlo por acá. Bueno, aprovechar y también darle la bienvenida. Creo que tenemos a Gabriel por ahí que se nos incorporó también hoy al grupo. Entonces, bienvenido, Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya lo envié. Vamos a ver en qué momento ya se descarga y les llega. Vean, el video es un poquito pesado y todavía no se carga, así que no nos retrasemos con eso porque el tiempo nos puede ganar. Igual ahí va a quedar en el chat para que lo veamos ahorita. Entonces voy a compartir la presentación. ¿De acuerdo? Eh, Al final del video era para no hablar tanto yo. Profe, Sí, señor. pero entonces nosotros tenemos que ver el video por nuestras propias cuentas. Si quieren lo ven después, porque todavía no se me había descargado. No sé si ya llegó el chat. No, es que ya a mí me cargó. Sí, Ah, ok. a mí ya me cargó también. Ya descargo a todos. A mí también. Bueno, A mí sí, a mí sí. bueno, hagamos una cosa. El video dura 6 minutos. Nos vemos a las 7:20. No se salgan, nada más vean el video. Yo voy a poner aquí mute. Y nos vemos a las 7 y apenas lo termina, se vuelven a unir. 7:26, 25. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Entonces, adelante. Listo, listo.
Ya estamos por acá. Bueno, estoy yo. Ya igual, ya estamos por acá. Ok, buenísimo. No sé si alguno falta todavía, que diga, falto yo. Pues ya están. Vamos todos. Bueno, muy bien. Tal vez antes de avanzar con la presentación, quisiera preguntarles qué les pareció, que alguna consulta que tengan, algo que les haya llamado la atención. Profe, Adelante. el libro de Mateo no fue el primero. Eso es una muy buena observación. Vamos a ver. En nuestras Biblias aparece primero, ¿verdad que sí? Por eso, sin embargo, ha habido discusión entre los historiadores y demás, pero según lo que se ha investigado, el primero en escribirse fue el Evangelio de Marcos, a pesar de que en nuestras Biblias aparece de segundo. Es un tema de orden, no necesariamente el orden en que aparece en nuestras Biblias es el orden en que fueron escritos cronológicamente. Ah, ok, ok, listo. Sí, sí, muy buena pregunta. Y cuando entremos en el libro por libro, vamos a ver el año en que fue escrito y algunas otras características. Por ejemplo, hay debate entre cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento. Lo que es más aceptado o lo más común es que fue Primera de Tesalonicenses. Algunos dicen que Gálatas. Y vemos que no está entre las primeras cartas en el orden que está en nuestra Biblia como tal, ¿verdad? Porque no tiene un orden cronológico, sino un orden usualmente como de tamaño del rollo en el cual, o el pergamino en el cual fue escrito. Ese más o menos fue el acomodo que le fueron dando. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Le llamó la atención el video? ¿Alguna pregunta? Avanzamos. Sí, bueno, yo nada más tenía una duda, es que, Sí, digamos, yo leyendo los evangelios he visto que, bueno, como todos los evangelios, ellos se citan a sí mismos, ¿verdad? Que como decía el video, que por ejemplo uno lee Marcos, entonces le pone la cita, digamos, de donde puede citarse ya mismo en Lucas y en Mateo, ¿verdad? Pero estaba viendo que, digamos, de los evangelios, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, al que menos se cita es a Juan. O sea, digamos, ellos no citan tanto a Juan, es el que menos citan. exacto. Justamente eso es lo que se llama, y bueno, tal vez el video tiene, por la configuración que tiene, no es tan explicativo, ¿verdad? Es un poco más ilustrativo, pero lo que llaman la cuestión sinóptica. ¿Qué significa la palabra sinóptico? Bueno, es una palabrilla griega que viene de la palabra sim, que es el mismo, y óptica, vista o visión. Entonces quiere decir mismo punto de vista. Por eso coinciden muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver, como bien lo menciona Sebas, eh, por ejemplo, tal vez Marcos nos está contando una historia y trae en la Biblia, según la versión que tengas, los numeritos pequeños que hacen referencia a que Mateo también lo contó, Lucas lo contó, y es justamente eso, parte de lo que nos explicaba el video, de que como Marcos fue el primer escrito, tanto Mateo como Lucas tomaron a Marcos como base para hacer su escrito. No necesariamente es que le copiaron a Marcos, sino como ya el Evangelio de Marcos empezó a circular entre las comunidades cristianas de esos primeros años. Estamos hablando, para que tenga una referencia, el Evangelio de Marcos estuvo más o menos en los años 50 después de Cristo escrito, o sea, unos 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces lo tomaron como base
Igual por ahí en el video se menciona la fuente Q. No sé si lo recuerdan por ahí. Este Q, le pone la letra Q porque viene de una palabra en alemán, que fue el teólogo que desarrolló la idea, que se dice algo así como cuelle o quell, que significa la fuente. Eso es que andaban otros escritos sobre los dichos de Jesús, sobre los acontecimientos de Jesús, que ellos tomaron como base para armar el escrito de ellos, el testimonio de ellos. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más a fondo más adelante, pero por eso es que tanto Marcos, Mateo y Lucas se llaman los evangelios sinópticos o mismo punto de vista, porque coinciden en muchas de las historias o de las narrativas que nos encontramos ahí. Pedrito, nada más una última pregunta. Marcos fue el primer libro que se escribió de los evangelios, ¿verdad? De los evangelios, sí. Y una consulta, digamos, si ese fue el primero en escribirse, ¿por qué se le dice a los cristianos que para, digamos, cuando quieren iniciar a leer la Biblia, que lo ideal es que inicie con Juan? Sí, vamos a ver, son perspectivas o formas de ver. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, yo quiero empezar a leerlo de forma cronológica. Entonces, si lo vas a leer de forma cronológica, desde un punto de vista histórico, bueno, Marcos fue el primero que se escribió. ¿Por qué Juan? Por el contenido que tiene Juan. Porque Juan te presenta, y de hecho es parte del propósito del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, dice que todas estas cosas se han escrito para que creamos y creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, por eso cuando un nuevo creyente le dice, bueno, empiece por Juan, no porque es el mejor, no porque, sino porque tiene un contenido más hacia quién es Jesús, ¿verdad? Propiamente el Hijo de Dios, etcétera, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con la perspectiva de cada uno. Hace un poco más íntimo al tema de Jesús, ¿verdad? De hecho que sí comienza el de Juan, ¿verdad? Comienza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Exactamente. Y nos cuenta, bueno, eso sí coincide de alguna forma, cómo inicia con el llamado a los discípulos. Juan nos cuenta tal vez escenas un poco más íntimas. Los otros evangelios son un poco más discursivos. Hay más discursos de Jesús, más parábolas, como más historias de lo que va ocurriendo en el camino. Juan, reitero, eso lo veremos con muchísimo más detalle más adelante, pero me anticipo. Juan fue escrito alrededor del año 90-95 después de Cristo. O sea, sí. Perdón un momento. Voy a ir haciendo un comentario. Sí, El libro de Lucas dice en el capítulo 1, dedicatoria a Teófilo, puesto que ya muchos, no dice 4 ni 5, dice ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pero entonces él dice que no solo va a hablar de las cosas que él vio de primera mano, sino que su escrito, el Evangelio de Lucas, es el resultado de un proceso de indagación, de investigación, exacto. y probablemente hasta de comparación con los otros escritos, ¿verdad? Para ir poniendo en orden. Y el libro de los Hechos dice, vuelve a decir Lucas, en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿verdad? Como diciéndole, eso fue la primera parte, pero aquí le traigo Exacto. ahora lo que pasó después, ¿verdad? Que es la segunda parte que no he contado de este asunto. Exactamente. Muchísimas gracias. Buenísimo eso que acaba de introducir o de comentar, porque justamente es que se me activó el audio ahí del video, entonces se me desconectó un poquito ahí. Justamente ahí nos muestra que habían
otros escritos, que que había gente que andaba contando historias y por eso, vamos a ver, no es el tema, pero tiene que ver con la forma en que, cómo se desarrollaron o escribieron los evangelios. Vamos a ver, este tipo de testimonios eran orales. Empezó de una forma oral. La iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva del primer siglo, Jesús muere, va a la cruz, resucita, asciende al cielo, todo lo que acontece en el libro de los Hechos, y la iglesia empieza a crecer, a reunirse en las casas, empiezan los viajes misioneros, y los testimonios de la vida de Jesús eran orales. Entonces, todas esas historias se contaban, se pasaban de una generación a otra. Cuando los apóstoles y los discípulos primeros que estuvieron con Jesús empezaron a fallecer, a morir o los mataban, empezaron a generarse otras historias, incluso muchas eran herejías, un poco más fantasiosas y demás. Entonces se empezó a poner por escrito las cosas para evitar justamente ese montón de historias que no eran correctas, y de ahí es que empiezan a nacer los escritos de los evangelios. Vamos a ponerlo por escrito, como lo dice Lucas, justamente lo que acaba de leer Jairo, ¿verdad? Y es todo un proceso, que así empieza, ¿verdad? Pero viene por ahí. Por eso, Incluso, perdón, incluso probablemente muchos o varios de los apóstoles pensaron que la venida de Cristo iba a suceder antes de que ellos fallecieran, ¿verdad? Entonces, tal vez de claro, entrada no hubo un inicio, una sensación o necesidad de escribir hasta que, pues bueno, pasaron 20 años y vieron que no ocurría esta segunda venida de Cristo, porque incluso el tal cual. apóstol Pablo decía, y luego los que hayamos quedado, no dice los que hayan quedado ni estén vivos, dice Sí, los que hayamos. sí, Pues ellos tenían la sí, sí, esperanza de volverlo a ver. exactamente, Jairo. Por ejemplo, y no importa, es parte de, si usted lee Primera de Tesalonicenses, se encuentra versos como este que está diciendo Jairo. La esperanza era que Cristo venía ya pronto. Incluso Pablo, creo que en Corintios también dice, hablando del matrimonio, ¿verdad? Que no se casen, etcétera. Sin embargo, recordemos que hay una revelación, lo que llaman los teólogos, una revelación progresiva, y es muy diferente. Tal vez el Pablo que está escribiendo en Primera de Tesalonicenses, hablando de la venida de Cristo, y que como que da la impresión de que es ya en este momento, ¿verdad? Al Pablo que nos encontramos en Segunda de Timoteo, por ejemplo, que es uno de los últimos escritos de Pablo, porque ya encontramos a Pablo diciéndole a Timoteo que prepara hombres aptos para la enseñanza, ¿verdad? Ya está preparando, digamos, Pablo ya entendió otras cosas que tal vez al inicio, pues del todo no habían sido reveladas. Entonces, bueno, ese es un poco el proceso del Evangelio. Es importante decir, bueno, no sé si alguien más iba a aportar algo, sino para avanzar un poquito aquí, porque quiero hacer una dinámica también al final. Si van a decir algo, me interrumpen. Es importante mencionar que desde el último libro que tenemos, que es en el Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta Juan el Bautista, que lo encontramos justamente. Si usted lee el Evangelio de Marcos, capítulo 1, empieza hablando de esto, ¿verdad? Que aparece Juan el Bautista. Pasaron alrededor de 420 años. Es lo que llaman un silencio, ¿verdad? Donde no hubo profetas en Israel, aunque no quiere decir que Dios no siguió hablando, no siguió manifestándose. Este periodo, lo que llama el periodo intertestamentario, abarca desde el final del Antiguo Testamento hasta esos primeros eventos que nos encontramos en Marcos, en Mateo, en Lucas, y es conocido como los años de silencio, porque cesó la revelación profética, aunque no la actividad de Dios en la historia, porque ahí nos vamos a encontrar mucha historia del pueblo judío, desde que salieron del cautiverio en Babilonia hasta que volvieron a Israel, y estuvieron esos 420 años donde pasaron del imperio persa, pasaron a ser parte del imperio griego, y después pasaron a ser parte del imperio romano cerca del año 60 y pico antes de Cristo. Entonces eso es importante mencionarlo por ahí, que creo que en el video por ahí lo decía. El Nuevo Testamento, pues
inicia con el acontecimiento Jesucristo y el centro del Nuevo Testamento gira en torno a la persona de Jesús. Toda la narrativa converge en su persona, enseñanza, muerte, resurrección y la vida de la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo tiene que ver con los dichos de Jesús, con las palabras de Jesús, con las acciones de Jesús, que es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y más adelante en las cartas, pues nos vamos a encontrar cómo es la interpretación prácticamente de eso, ¿verdad? Porque Jesús habló del amor, habló en el Sermón del Monte del amor al prójimo y demás, ¿verdad? A los enemigos. Pero Pablo después en las cartas, con la revelación que empieza a recibir, pues empieza a decir a la iglesia cómo hay que comportarse a través de esas enseñanzas, ¿verdad? Lo que nos dice la historia es que alrededor del año 30 después de Cristo, Jesús muere en la cruz y al tercer día sus seguidores comenzaron a afirmar su resurrección y este fue el momento fundacional de la iglesia. ¿Por qué menciono alrededor del año 30? Usualmente se habla de que Jesús fue crucificado a los 33 años y eso es lo que históricamente se tiene, digamos, y es correcto. Sin embargo, creo que por ahí lo mencioné en una de las clases anteriores, hay por decirlo así, un error de cálculo entre los eruditos de aquella época del Imperio Romano que calcularon el nacimiento de Cristo y lo asocian con otros acontecimientos históricos de los emperadores romanos, etcétera. Y cuando ellos fijaron el año cero, recuerden que en la historia hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, el año cero es después de Cristo. Cuando fijaron el año cero como el nacimiento de Jesús, después se dieron cuenta que hubo un error y que Jesús nació más o menos entre 3, 4 o hasta 7 años antes del año cero. Yo sé que es un poco confuso, ¿verdad? Pero entonces podríamos decir que Jesús nació 3, 4 o hasta 7 años, 6 años antes de Cristo. Por eso es que se habla alrededor del año 30, la crucifixión de Jesús, y que Jesús tenía más o menos 33 años, podía tener poquito más, poquito menos. No sé si se entiende eso que acabo de explicar. Ok. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Y voy un poquito rápido para que nos alcance el tiempo para hacer la dinámica. Bueno, el Evangelio viene de una palabra en griego que es evangelion, que lo que significa es buena noticia. Es una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y podríamos decirle que el Evangelio o los Evangelios son como 4 documentales. Algunos dicen que es la biografía de Jesús, pero no necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque una biografía, como la conocemos hoy en día, normalmente empieza con un desarrollo narrativo cronológico. ¿A qué me refiero? Con así nació, así fue creciendo, cuando fue niño, cuando fue grande, ¿verdad? Y hasta que muere. Eso es la biografía. Los evangelios son más como documentales. No sé, cuando estoy como un documental, no sé, de estos de televisión, de la National Geographic o estos, que van presentando como segmentos. ¿Por qué digo que son como documentales? Porque los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues nos presentan cómo ellos percibieron a Jesús, como esa buena noticia desde su perspectiva y a veces no necesariamente en un orden cronológico. Un ejemplo, en los evangelios sinópticos, que decíamos ahora, que es Mateo, Marcos y Lucas, mismo punto de vista, nos encontramos, por ejemplo, que el evento cuando Jesús llega al templo y vuelca las sillas, las mesas y toda esa escena, no sé si lo recuerdas, es en la semana, lo que llamamos la semana de la pasión, como en Semana Santa, ¿verdad? Sin embargo, Juan lo presenta al inicio del evangelio. ¿Por qué? No quiere decir que está mal o que se contradice, sino que Juan, para él es importante presentarlo aquí por un tema de la composición que sigue de su libro, del tema de cómo Jesús se enfrenta a los rituales, a los fariseos, etcétera. Entonces, tiene que ver con la intención del autor, ¿verdad? No necesariamente un orden cronológico, aunque sí hay eventos cronológicos. Lucas, como lo decía ahora en la lectura que hizo Jairo, Lucas
presenta el Evangelio de una forma un poco más ordenada, más estructurada. Por ejemplo, cuando vemos Mateo, y que por ahí el video lo decía, Mateo estructura su Evangelio en torno a 5 grandes discursos. Vamos a encontrar que Mateo empieza con acción, por eso en el video había como un ejemplo usaba, ¿verdad? Que era como de que Marcos era como un río que va rápido, ¿verdad? Con un caudal, porque Marcos, si vemos desde que empieza hasta que llega a la semana de la pasión, nos encontramos a un Marcos lleno de acción, a Jesús haciendo milagros. Hay algunos discursos, pocos, pero vemos a Jesús haciendo mucho milagro. Mateo, encontramos a Jesús haciendo milagros, hay como una pausa porque hay un discurso grande, por ejemplo, el Sermón del Monte, que es el primer discurso que abarca el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Luego después encontramos acción de Jesús, entonces ahí como que vamos otra vez como si fuera un río de rápidos, y luego nos encontramos hacia el capítulo 9, 10, por ahí, una pausa, nos encontramos a Jesús dando otro discurso, que es como el discurso de las bienaventuranzas, y ahí va, son 5 discursos que vamos a ver cuando estemos en el libro de Mateo en específico, y cada uno tiene un matiz especial, un enfoque especial. Por ejemplo, por ahí se mencionaba en el video, por ejemplo, Lucas, al ser el único autor del Nuevo Testamento no judío, al ser médico también, Lucas tiene un enfoque mucho en los pobres, en los más necesitados, en los pecadores. Entonces presenta un Jesús, resalta las conversaciones, los milagros, las parábolas de Jesús que tienen que ver más con un evangelio más universal. Mateo tiene un enfoque más hacia los judíos. Marcos tiene un enfoque también hacia los judíos, pero que estaban en Roma y que estaban mezclados con gentiles. Y Juan es universal. Juan es un poco, es diferente, es un poco más enfocado en la divinidad de Jesús, ¿verdad? Lucas lo vamos a encontrar a un Jesús muy humano, muy cercano. De hecho, prácticamente mucho el enfoque de Lucas, por ahí lo mencionaba el video, se resalta mucho la palabra Salvador, salvación. Y en Lucas lo resalta mucho esto, porque es un Jesús que lo presenta como el Salvador universal. En Juan nos vamos a encontrar a un Jesús, a pesar de que siempre se menciona que Juan es el apóstol del amor, etcétera, la palabra que más se repite es creer, porque ese es el enfoque de Juan, que creamos. En Mateo nos encontramos lleno. Si usted lee Mateo y empieza a ver las referencias que mencionaba Sebastián, te vas a encontrar muchísimas referencias a Salmos y a Isaías. Prácticamente podríamos decir que Mateo escribió su libro con el libro de Isaías a la par. ¿Por qué? Porque Mateo tiene la intención de enseñar que Jesús es el Mesías prometido de los judíos. Por eso hace muchas referencias a Isaías. Entonces son un poquito de la intención, del enfoque y los destinatarios concretos que el evangelista estaba buscando. Bueno, eso es un poquito lo que mencioné. Bueno, algo interesante en Juan, que por eso mencionaba hacia el final del video. Juan tiene algo muy interesante y eso lo vemos en todo lo que es la literatura que se llama literatura juánica, que son los 8 libros que encontramos en el Nuevo Testamento de Juan, que los veremos más adelante, que es las primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Pero Juan utiliza mucho el número 7. Nos vamos a encontrar en el Evangelio de Juan 7 señales, 7 discursos, 7 yo sois, de Jesús diciendo yo soy, y muchos elementos con el 7, igual que en el Apocalipsis. Si vamos al Apocalipsis, están las 7 copas, las 7 trompetas, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy intencional, por eso la belleza que hemos hablado de la literatura bíblica no es un escrito ahí al tan, no, es un escrito pensado, diseñado, inspirado por Dios, pero también con la belleza de la literatura. Bueno, eso es un poquito lo que venía ahí ya lo mencioné. Voy a avanzar para que hagamos un poquito la dinámica. Un resumen de estos 4 evangelios, 4 perspectivas, una verdad. Tras 400 años de silencio desde el Antiguo Testamento surge el Nuevo Testamento.
centrado en la persona de Jesucristo. El Evangelio, esa buena noticia, se presenta a través de 4 perspectivas, podríamos decir documentales, que aunque difieren en el enfoque, coinciden en una misma verdad fundamental. Marcos, podríamos decir que es el Evangelio de la acción, es más corto, más dinámico, es comparado, podríamos decir, con un río lleno de rápidos, enfocado en los hechos de Jesús, no tanto sus palabras, sino sus hechos. Mateo es más elaborado, es más pensado, es más pedagógico, o sea, más de enseñanza. Combina la acción de Marcos con 5 grandes sermones y discursos de enseñanza. Y Lucas, mencionaba, es el Salvador universal, escrito por un médico, o sea, una persona estudiada, muy preparada, ¿verdad? No era judío y enfatiza sobre la salvación del mundo. Entonces podríamos decir que esas son como la comparativa en el cuadrito de la izquierda abajo. Marcos, un estilo visual que es un poco más rápido, más de acción, enfocado en lo que Jesús hizo. Mateo tiene discursos, lo que Jesús hizo, pero también lo que enseñó. Y Lucas, si lo vemos, mucho del Evangelio de Lucas le llaman también el Evangelio del camino, porque nos vamos a encontrar cosas que suceden siempre en el camino. Y lo vemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, cuando Jesús se dispone a ir a Jerusalén, nos vamos a encontrar muchísimos acontecimientos. Entonces Lucas nos va guiando como por un camino. Y Juan es el evangelio de la intimidad y fe. Juan no usa tanto las parábolas y se enfoca más en creer. De hecho, por ejemplo, cuando entremos en el evangelio de Juan, nos vamos a encontrar que en el evangelio de Juan la palabra milagro no existe, o sea, no aparece, sino lo que aparece es señales. Por ejemplo, Juan capítulo 2, que nos habla de cuando Jesús convierte el agua en vino, dice, al final del capítulo dice, principio de señales. Esas son el principio de señales que hizo Jesús. Y cada vez que pasaba un milagro decía, esta señal, esta señal. Y pues ya hablaba un poco de la estructura. Y bueno, al final son 4 puntos de vista sobre el mismo hecho. Hace que el evangelio sea más creíble. Porque si fueran exactamente iguales, eso quiere decir que se pusieron de acuerdo para decir lo mismo. ¿Y qué lo hace más creíble? Que justamente cada uno tiene un enfoque, una perspectiva de una misma verdad. No se contradicen, se complementan más bien. Bueno, un poquito hasta ahí, en esa parte. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Hacemos la dinámica así rapidita, es cortita. Esa es una perspectiva general. Ok, estamos listos. Nos quedan unos minutitos. Nos vamos a aprovecharlos en esta parte. Vamos a ver, vamos a compartir por aquí. Ok, me avisan si ven, se ve mi pantalla. Vamos a hacer una dinámica, ok. Esta dinámica nos resume lo que vimos en el video y en la presentación, que la pasé muy rápido porque prácticamente era lo que estaba en el video. Pregunta, tiene que abrir su micrófono y decirlo. ¿Cuántos años de silencio transcurrieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? 400. 400. Eso. Me ganó Joseph. Vamos a ver. ¿En qué acontecimiento central gira el Nuevo Testamento? Está En fácil. la buena noticia. Ajá, ¿qué más? ¿La buena noticia? ¿Qué más? La Tenemos la salvación. respuesta. En la salvación. persona de Jesucristo. Vamos a ver. Respuesta en el acontecimiento Jesucristo. Muy bien. Pregunta. ¿Alrededor de qué año se sitúa la muerte de Jesús y el inicio de la iglesia? Año 30 Año antes 30. después de Año Cristo. 30. Ahí está. Muy bien. ¿Qué afirmación de los seguidores de Jesús dio inicio a la iglesia tras su muerte? La resurrección. Tú eres el Esto, vamos a ver. Vamos a ver. La respuesta es la resurrección al tercer día. 5. ¿Qué significa
Etimológicamente, la palabra griega evangelio. Buenas nuevas. Las nuevas. Buena Noticia. noticia. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es la buena noticia central que define los evangelios? Vamos a ver si se acuerdan. Venía como varias cositas ahí en la presentación. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué más? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Muy bien, ¿qué más? A ver, vamos a la respuesta. Dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Los evangelios no son exactamente biografías, sino que se comparan con 4 Perspectivas. perspectivas. ¿Qué más? Documentales, ¿no? Documentales. Documentales. ¿De qué figura era discípulo Marcos, el autor del primer evangelio escrito? ¿De quién era discípulo? De don Pedro. Acción y brevedad. Era discípulo de, vamos a ver la respuesta, de Pedro. Eso es importante mencionarlo. Esto es un dato histórico, a pesar de que incluso en los escritos de Pablo nos encontramos a Marcos, también llamado Juan Marcos. Eso lo veremos cuando estemos en Hechos y en algunas de las cartas de Pablo, pero según se cree, Marcos era discípulo de Pedro y mucho de su evangelio es el testimonio de Pedro el apóstol. Según Evangelio, según Marcos, ¿cuál es su intención pedagógica? ¿Cuál es como la intención de Acción, Marcos? pura acción. Presentar a un Jesús lleno de eso, muy bien, concentrándose en lo que Jesús hizo. ¿Cuál es el evangelio más corto de los 4? Marcos. Marcos. Marcos, sí. ¿Alguien dice algo diferente? Marquitos. Sí, Marquitos. Marquitos. Sí. Marcos. ¿Qué metáfora visual describe el ritmo narrativo del evangelio de Marcos? ¿A qué lo comparamos? Un río Un con río. rápido. A un río con Un río Río de rápido. Ok, muy bien. Y vamos a ver, no es que eso está en la Biblia, sí, ¿verdad? Eso es nada más justamente una comparación. Y quiero aclarar algo. Marcos va rápido, Lucas lleva su ritmo, Mateo lleva su ritmo, pero cuando llegamos a la semana de la pasión, cuando Jesús llega a Jerusalén, en ese que llamamos hoy el Domingo de Ramos, todos se pausan y es donde nos encontramos el detalle más cronológico, porque ahí nos encontramos lo que sucede el lunes, el martes y así cada día hasta el día de la resurrección. Muy bien, vamos. Evangelio según Mateo, ¿cuál es la intención pedagógica de Mateo? ¿Qué buscaba Mateo? Unir. Rápidos con lagunas de pausa. Ok, combinar la acción de Marcos con 5 grandes discursos pedagógicos, sí, tener como esas pausas. Vamos a ver si nos alcanza una más. ¿Cuántos grandes sermones o discursos introdujo Mateo en su obra? Eran 5. 5. 5. 5, se los soplo así rápidamente. El discurso de las bienaventuranzas, el discurso de la misión cuando los envía, después el discurso del perdón o de la iglesia, que lo encontramos más o menos en el capítulo 16, 17, 18, por ahí. Ahí donde aparece por primera vez la palabra iglesia en la Biblia. Y luego el último es el discurso que llama el discurso escatológico de los últimos tiempos, del capítulo 24, 25, por ahí encontramos historias como la parábola de 10 vírgenes y otros. Vamos a ver unos 5 más. ¿Qué metáfora visual describe el ritmo del Evangelio de Mateo? Ya por ahí lo dijeron, ¿verdad? Fuente. Un río con rápidos, pero con lagunas de pausa. ¿Qué otros textos utilizan los autores de Lucas y Mateo para ampliar sus propios escritos? Isaías. Ajá, bueno, sí, está bien. Eso lo mencioné yo por ahí. Sin embargo, según el material, el Evangelio de Marcos. Ellos usaron el Evangelio de Marcos prácticamente el 100%, no el 100, un 90
casi 100% del Evangelio de Marcos, lo que está ahí, lo encontramos de alguna forma también en Mateo y en Lucas. Entonces ellos lo usaban como base. ¿Cuál es la distinción étnica de Lucas respecto a los demás autores del Nuevo Testamento? No ¿Qué lo judío. distinguía a él? Era griego. Mundial, era mundial. Eso. Era judío. Es el autor, el único autor no judío. Algunos dicen que era griego, que era de Antioquía, pero no era judío. El Evangelio de Lucas, ¿cuál es su intención pedagógica? ¿Cómo presenta a Jesús? Cric, 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 cric. Dice enfatizar la figura de Jesús como Salvador, no solo de los judíos, sino del mundo entero. Esa era la mundial. Eso. ¿Qué es más? ¿Qué profesión tenía el autor del Evangelio de Lucas? ¿Cuál era su profesión? Qué fácil. Médico. Doctor. Médico. Muy bien. Doctor, exacto. Muy bien. ¿A qué figura importante acompañó Lucas en sus viajes? Creo que esto no lo mencioné, pero Apóstol Pablo. Pablo. apóstol Pablo. Muy bien. Pablo de Tarso. ¿De qué otra obra del Nuevo Testamento es autor Lucas, además de su Evangelio? Por ahí lo dijo. Hechos. Hechos. Sí, muy bien. Bueno, tengo un montón más, son 60, pero vamos con la última. ¿Qué proporción del Nuevo Testamento escribió Lucas? Eso estaba en el video. Un tercio. Un tercio. Un tercio. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio de Lucas y tenemos el libro de los Hechos, y si lo vemos en cantidad de palabras o en cantidad de letras, es un tercio del Nuevo Testamento. Imagínense lo que le debemos, primero a Dios, pero al doctor Lucas. Bueno, les voy a enviar el enlace de estas preguntitas para que ustedes igual lo puedan repasar en casa, se puedan meter y las puedan ver. Llegamos a la 21, son 60, para que puedan repasar el contenido de lo que vimos. En el chat les voy a pasar el enlace para que puedan entrar a la plataforma de Classroom y ahí está todo el contenido, los videos y demás. Viene otro documento que preparé con un poquito más de contenido justamente acerca de lo que vimos en la presentación, pero con un poquito más de carnita, como dicen, para que den una lectura. Son como unas 4 páginas, entonces es una lectura bastante amigable. ¿Preguntas, dudas? Hasta aquí. Comentarios. ¿Comentarios, quejas? Bueno, yo tengo comentarios. Adelante. Voy a aprovechar para hacerles una pregunta. ¿Cuál es el evento que interrumpe esos 400 años de silencio intertestamentario? A El ver, nacimiento de Jesús. ¿alguien más? ¿Quién dice otra cosa? Ujú. Muy buena pregunta esa, Jairo. Ese evento es la anunciación a Zacarías, el sacerdote, que iba a nacer su hijo Juan el Bautista. El texto dice que se encontraba Zacarías un día cualquiera ofreciendo los sacrificios en el altar del incienso cuando se le apareció el ángel del Señor, diciéndole, después de 400 años de silencio profético, diciéndole una profecía que iba a nacer Zacarías. Siempre he soñado con hacer una enseñanza que se llame Un día cualquiera junto al altar del incienso, porque un día cualquiera en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? El Señor irrumpe haciendo algo revolucionario que puede marcar el cambio de la historia, ¿verdad? Entonces no fue la anunciación del nacimiento de Jesús, sino más bien fue el de Juan el Bautista, que se le aparece Juan el el ángel a Bautista. Zacarías, ¿verdad? Para que lo tengan ahí anotado. Quería hacer un par de comentarios. Hace un tiempo, aunque no estamos hablando exactamente de eso, asistí a una conferencia con el doctor Adolfo Reutemann, un judío muy interesante ahí, historiador, etcétera, etcétera. Y la conferencia se llamaba Modelos de Mesianismo. Ya les voy a decir, aquí lo tengo anotado. Modelos de mesianismo en el judaísmo antiguo. Entonces, prácticamente en esa conferencia, el orador nos explicaba por qué a los judíos de la época les costó creer, y no pudieron algunos, que Jesús era el Mesías.
Y es porque precisamente muchos textos, incluso textos apócrifos judíos, como los Salmos de Salomón, ofrecían la perspectiva de un Jesús de una manera muy diferente, o ellos se crearon esa idea a la que Jesús vino, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo de Jesús como un Mesías davídico, un rey con connotación militar. Otros esperaban un Mesías sacerdotal, y otras concepciones del Mesías que tenían preconcebidas en su mente de cómo vendría Jesús. Y como Jesús no vino en ninguna de esas figuras, pues les fue difícil e imposible a algunos, ¿verdad?, reconocer en este Jesús al Mesías que ellos esperaban, ¿verdad? Entonces, a veces pues no entendemos por qué los judíos, ¿verdad? Teniendo los escritos y todo que para nosotros apuntan a Jesús, porque ellos no lo pudieron ver de esa manera, ¿verdad? Y es que en realidad, pues ellos se habían concebido otros modelos de Jesús, ¿verdad? Que en los Jesús no calzó. Y otra cosa que les quería mencionar, que es muy interesante, ese tema a mí me gusta mucho, que son los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? No sé si han oído ustedes hablar de eso. Quien no, diga no. ¿Quién no ha oído? Bueno, los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Es un hallazgo arqueológico valiosísimo para todo el mundo, ¿verdad? De hecho, es patrimonio de la humanidad, que ocurrió como en 1940 y algo, si no me equivoco, donde se encontraron los textos, no digamos originales, pero sí más antiguos que existen hoy en día. Anterior a ese hallazgo existían otros, pero eran como de 1000 años más de viejos o de nuevos más bien. Y estos entonces nos ubicaron 1000 años más atrás. Y este hallazgo, ¿verdad?, los rollos del Mar Muerto, lo pueden investigar luego, contiene fragmentos o libros completos de todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Y se ha comprobado que la fidelidad de estos textos con los que se tenían, que eran de 1000 años después, ¿verdad?, el material de los pergaminos más viejos que se tenían antes, pues la fidelidad era increíble, ¿verdad? Con unas cuantas cosillas ortográficas, ¿verdad? Pero en realidad la fidelidad es muy grande. Entonces, se los dejo para que lo investiguen ahí. Es realmente apasionante, Buenísimo. ¿verdad? Todo este hallazgo de los rollos del Mar Muerto. Y pues reafirman nuestra fe, ¿verdad? Siempre textos antiguos y que son fieles a los más nuevos que teníamos, pues nos hablan de que esto en lo que creemos, ¿verdad?, se ha conservado así por muchísimos años y va comprobando la autenticidad de los textos que tenemos hoy en día. Sí, es buenísimo. Gracias Jairo. Gracias, muchas gracias. Es parte del objetivo que tenemos de Ven y Ve, ¿verdad? Que nos enamoremos de la palabra, que investiguemos, que exploremos y, como dice Jairo, invitarlos a que exploren más. Hay cosas lindísimas que nos vamos a ir encontrando cuando ya vayamos libro por libro. Y, por ejemplo, esto que mencionaba Jairo, de la intención o por qué no creían los judíos, bueno, por eso nos encontramos una intención de Mateo, que es evidenciarle a los judíos que Jesús era ese Mesías prometido. Por eso encontramos tantas referencias de Isaías y de otras profecías también. Entonces, según dijo el profeta tal, etcétera, ¿verdad? Bueno, listo, estamos. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase. El tiempo se nos agotó como siempre, pero bueno, es lo que siempre digo, lo que quiero dejarlos con hambre, más bien, no de comida, sino de investigar y de revisar los materiales. Dios los bendiga a todos, que pasen una excelente semana y nos encontramos, estén atentos al chat. Bienvenido por ahí, Gabriel, y también, ¿qué se nos hizo nuestro chico? Bueno, creo que ya salió también. Bueno, Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches.